Buenos días. Vamos a comenzar con el tema 2, sistemas inerciales y las fuerzas de inercia. Este es un capítulo corto del temario. Tenemos un sistema de coordenadas que ahora no es inercial. Eso quiere decir que puede estar acelerado linealmente o en rotación o ambas cosas. Por tanto, ese sistema de referencia no pertenece a la clase de equivalencia de sistemas inerciales de los que hablábamos cuando comentábamos la relatividad galileana. Los sistemas de referencia inerciales eran aquellos donde podíamos satisfacer las leyes de Newton. Empíricamente las leyes de Newton funcionan en los sistemas inerciales. En los no inerciales pues vamos a tener fuerzas ficticias. Bien, recíprocamente, si parece haber una violación de las leyes de Newton, y si no hoy, el miércoles pondré un ejemplo, uno debería considerar si esa violación aparente no se debe a estar en un sistema no inercial. Puede que sea un efecto físico que vaya más allá de las leyes de Newton, ejemplo, un efecto relativista. Pero según el efecto que sea, a lo mejor tiene que ver con no estar en un sistema inercial, ¿de acuerdo? Bien. Así que, por favor, cojan una hoja de papel. Cada 2 personas una hojita de papel. Uno lo sujeta y con un dedo hace girar la hoja. Y su compañero tira una raya en línea recta que pase lo más cerca posible del dedo. ¿De acuerdo? A ver cómo sale. Si la hoja de papel está en reposo, la línea recta es una línea recta. Si la hoja de papel gira en torno a un punto, que es donde le está sujetando con el dedo, la trayectoria parece curvarse. ¿Por qué es? Entonces, si la hoja de papel está girando y coloco el rotulador en un punto separado del dedo, ese punto parece describir una circunferencia alrededor del dedo, ¿sí? ¿Eso a qué se debe? ¿Qué fuerza me daría ese movimiento equivalente si estuviera en un sistema de referencia no inercial? Coloco un dedo en la hoja, pongo un bolígrafo, un rotulador fijo y ahora hago girar la hoja. Y claramente el bolígrafo describe una circunferencia. Esa línea recta ahora parece estar acelerada. ¿Cómo se llama la aceleración que causa ese movimiento? Es aceleración centrífuga, ¿vale? Las hormiguitas que dividieran esta hoja de papel creen ver que algo que no debería moverse resulta que está trazando un círculo, ¿vale? Una circunferencia. Eso es una aceleración centrífuga. Bien, sabemos que va como omega cuadrado R, es tanto mayor cuanto más lejos del centro, del dedo. Pero si la recta que han trazado pasa muy cerca del dedo, ¿por qué se curva? Si casi una aceleración centrífuga. Eso se debe a su velocidad, y es la aceleración que les han contado en primero de Coriolis, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es intentar sacar todos los efectos que se deban a la rotación o a la aceleración del sistema de referencia de manera sistemática, porque me siento un poco inseguro. Sé que está la aceleración de Coriolis sé que está la aceleración centrífuga, pero ¿y si hay más efectos? Entonces vamos a sacarlos de manera sistemática. Ese es el objetivo de la clase, ¿de acuerdo? Así que planteemos el sistema de ejes inercial y el sistema de ejes no inercial. Y vamos a empezar con los ejes orientados. Igual que discutimos las observaciones de Galileo, primero los ejes están en la misma orientación espacial y después vamos a permitir que giren. Entonces este va a ser un sistema acelerado, OA. Y también le voy a llamar, bueno, OA es el origen, el sistema es SA, y también le voy a dedicar un asterisco. En vez de denotarlo por la aceleración A, voy a seguir la notación de Antonio Rañada y le voy a poner un asterisco. ¿De acuerdo? Entonces este ahora mismo es un sistema inercial, así que aquí se cumplen las leyes de Newton. Este es un sistema acelerado, pero no en rotación. Después levantamos esta propiedad.
y dejamos que rote. Bien. Ahora consideremos la posición de un móvil que va a estar aquí, en RDT. La posición vista desde el sistema inercial pues va a ser RDT más la separación entre los dos sistemas. Si el origen del sistema acelerado respecto al inercial está en RDT, le he puesto una dependencia en t porque como está acelerado va a depender del tiempo. Pues se la tengo que sumar. Así que he visto desde el sistema inercial, RDT pasa a ser RDT más R mayúscula de t. ¿De acuerdo? Bueno, a este vector R más R, como es la posición de un móvil visto desde el sistema inercial, le podemos aplicar las leyes de Newton. ¿Todo el mundo de acuerdo? Eso es un sistema inercial, por tanto se aplican las leyes de Newton. Así que a R más R mayúscula se las aplico. Y digo que si no hay fuerzas, por ser este sistema inercial, la derivada segunda respecto al tiempo dos veces de R más R mayúscula tiene que ser 0. Así que puedo despejar. Me vengo aquí. La derivada segunda respecto al tiempo dos veces de R es igual a menos la derivada segunda de R respecto al tiempo dos veces. Esa es la primera ley de Newton en el sistema inercial. Esa es la primera ley de Newton en el sistema no inercial. Ahí va. La derivada segunda respecto al tiempo dos veces de R ya no es 0. En el sistema no inercial no parece cumplirse la primera ley de Newton. Aparece una fuerza de inercia. Esto es una fuerza ficticia. Bueno, si multiplico por la masa, es una aceleración ficticia que se llama de arrastre. Por estar el sistema acelerado, hay una aceleración de arrastre respecto a ese móvil. Ejemplo obvio, en un automóvil que acelera, el pasajero es empujado contra el asiento. El observador que está en el suelo al lado del automóvil ve que el pasajero satisface la primera ley de Newton. Hasta que el automóvil no lo empuja, el pasajero no se mueve. Sin embargo, si corremos las cortinillas del auto, lo que sea, o le ponemos un cristal tintado, el pasajero que está dentro ve un laboratorio perfectamente estático y de repente siente una fuerza que lo empuja contra el asiento. Eso es una fuerza ficticia. Y presumiblemente, si el pasajero ha pensado un poco, sabe que el automóvil se está acelerando. Bueno, pues tenemos un sistema de ejes coordenados que está en rotación, así que la posición de los ejes depende del tiempo, incluso si descontamos la traslación del sistema de referencia. Los ponemos sobre el mismo punto y aún así los ejes cambian de posición. Bien, notación que voy a usar en esta sección para atenerme al libro de Antonio Rañada. Este va a ser el eje I latina, el vector unitario, este va a ser J latina y este K latina, lo mismo que EX, Y, EZ son vectores unitarios a lo largo de los tres ejes coordenados. Bueno, pues esos tres vectores están girando con una cierta velocidad angular omega. Pues vamos a expresar este giro en términos de la base cartesiana fija al suelo del sistema inercial. Entonces, en un instante dado, estos vectores están girando y tendremos derivada respecto al tiempo. Bueno, esto lo puedo escribir de manera cómoda mediante una expresión matricial, pero cuidado, piensa en un microsegundo, las entradas no son números, son vectores en sí mismos. Cada entrada del vector es a su vez un trivector. Esto es un trivector, eso es un trivector, eso es un trivector, cada uno de estos es un trivector. Pero por lo demás es una expresión perfectamente lineal. ¿De acuerdo? Así que aquí coloco una matriz, vamos a llamarla A. Así que los elementos serán A11, A12, A13, A21, A22,
A2, 3, A3, 1, A3, 2 y A3, 3. La tasa de cambio de un vector es un vector. Y como lo tengo que expresar en la base i, j y k, pues la tasa de cambio es una combinación lineal A1, 1 por i, más A1, 2 por j, más A1, 3 por k. No hay más misterio. Tengo que expresar un vector en una base. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a echarle un vistazo a las propiedades de esta matriz, que recordarán de álgebra lineal. Como los vectores de la base tienen módulo 1, y al cuadrado es igual a 1, puedo derivar respecto al tiempo, y que obtengo dos veces i por la derivada de i respecto al tiempo es igual a 0. Eso quiere decir que i es perpendicular a su derivada. Eso es por ser unitario, porque si tuviera una componente paralela, el módulo aumentaría. Vimos el otro día que la tasa de cambio del módulo me daba una componente paralela al vector en sí. Entonces, como esto es 0, esto es un producto escalar. Quiere decir que la proyección de esa derivada sobre i es 0. Cojo la derivada, lo proyecto sobre i y tiene que dar 0. Así que este número tiene que ser 0. Pero donde digo i, digo j y digo k. Todos estos son 0. Por otra parte, son ortogonales. Eso es por ser unitarios. Por ser ortogonales, el producto escalar entre i y j es 0, es la base cartesiana. Si derivo, obtengo que la derivada de i respecto al tiempo por j más la derivada de j respecto al tiempo por i tiene que ser 0. Eso es la regla de Leibniz, de la derivada de un producto. Despejo y obtengo que la derivada de i respecto al tiempo por j es menos la derivada de j respecto al tiempo por i. Y eso quiere decir que A12, porque claro, si tomo la derivada de i respecto al tiempo y la proyecto sobre j, estoy sacando este número, A12. Eso quiere decir que A12 es menos A21. Así que este número es menos este número. Y puedo quitarme uno de los dos. Y esto es cierto para cualquier par. A, I, J es menos A, J, I. Si está en la diagonal, ambos son 0. La ecuación es cierta. Y si está fuera de la diagonal, no tienen por qué ser 0, pero tienen el signo contrario. Aquí solo tenemos entonces 3 elementos independientes. Voy a simplificar la matriz usando esas dos propiedades y puedo poner 0, A12 menos A21, 0, menos A31, A31, A23 menos A23 y por aquí me queda un 0. Este es menos este es menos este es menos este. Entonces, ¿cómo leo esa ecuación? Por ejemplo, la derivada de j respecto al tiempo es igual a menos A12. Como no tiene proyección sobre sí mismo, pues salen dos números que proyectan esa derivada sobre los otros dos vectores de la base. Todo esto es fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a reducirnos a un plano. Vamos a ver la rotación alrededor del eje K y rotamos solo los ejes Y y J. Y luego procedemos al caso general. Así que el eje K es fijo. Y ahora los ejes Y y J están rotando. Entonces, si este era el vector I, se ha movido un delta de I. Si este era el vector J, se ha movido un delta de J.
Y K está fijo porque la rotación tiene lugar en torno de él. Bueno, como la derivada de K respecto al tiempo es 0, ese es el eje fijo, en esta matriz sé que estos números tienen que ser 0, A31 y A23. ¿Qué ocurre con los otros dos vectores? La derivada respecto al tiempo de I es igual a A12 por J, la derivada respecto al tiempo de J es igual a menos A12 por I, porque A21 era menos A12. Esa es la ley de transformación. Bueno, ¿quién me sabe interpretar A12? Físicamente, ¿qué es A12? ¿No hay suerte? Dimensionalmente es el inverso de un tiempo. Esto no tiene dimensiones, esto no tiene dimensiones, aquí hay una derivada respecto al tiempo. Luego, no es una velocidad. Podría ser una velocidad angular. Vamos a ver que en efecto es una velocidad angular. Tomemos el coseno del ángulo girado. Este ángulo, el sistema de ejes ha girado un ángulo aquí θ, el que sea, hemos pasado de I a un I', y su producto, I' por I, tiene que ser el coseno del ángulo girado, porque esos dos vectores son unitarios, los módulos son 1. Así que solo queda el coseno. Puedo expresar I' en la base IJ. Aquí habrá el coseno y allí proyectará el seno de este ángulo delta phi. Bueno, entonces vamos a hacer la rotación infinitesimal, porque después de todo esto es una derivada, así que habrá que tomar el límite en el que el giro vaya a 0. Esto quiere decir que I' va a estar muy cerca de I, con lo cual el coseno de delta phi va a estar muy cerca de 1, esto apenas se ha movido, y el seno a primer orden va a ser delta phi. Nadie tiene problemas con estas cosas de cálculo elemental, ¿sí? Entonces el vector delta I, este de aquí en amarillo, es igual a 0, aproximadamente igual a 0 delta phi. Esto pasa de 0 al seno y el seno es prácticamente delta de phi. Y esto pasa de 1 a prácticamente 1, hasta primer orden no se mueve, al segundo orden habría una corrección. ¿Por dónde vamos? Entonces, ¿qué es delta de I respecto al tiempo? Pues es 0, porque no hay más, delta de phi respecto al tiempo, expresado en la base de IJ. Pero eso es una velocidad angular. Eso es la velocidad angular de giro. Así que la derivada de I respecto al tiempo viene a ser igual a 0 por I más omega que es un número, esto por J. Y con un poco de suerte es esta ecuación de aquí. Comparo y deduzco que A12 es la velocidad angular. Bueno, pues ahora que ya entiendo lo que son los elementos de matriz, vuelvo a 3 dimensiones. Tenía una matriz de rotación que me daba la tasa de rotación expresada en términos de la misma base, y esto era una matriz ortogonal que tenía 3 componentes independientes. Así que podemos agrupar los componentes de la matriz en un vector. Con un omega
omega 2 omega 3 u omega x omega y omega z. De manera que la derivada respecto al tiempo de IJK 0 omega 3 menos omega 2, sustituyendo esto en la matriz anterior, menos omega 3, 0 omega 1, omega 2 menos omega 1, 0, y J y K. Hemos cogido la matriz anterior y hemos sustituido esta regla. Cada uno de los elementos, este ya lo teníamos, si la rotación es en torno al eje K, necesitamos que A12 sea omega 3. Si la rotación es en torno al eje Y, de manera que el plano que rota es el plano J, combinaciones lineales de J y K, pues se activa A2, 3, y si tenemos una rotación en torno a J, omega 2, pues entonces necesitaremos por aquí el A31. Bueno, recordemos que J y K son un triedro a derechas. Así que se cumple que K por I es J y JK hay que cogerlos cíclicamente de los productos vectoriales, así que K y J. K por I es igual a J, eso quiere decir que J por I es igual a menos K, porque J y está cogido a izquierdas, así que tiene que dar menos K. Estamos en sentido contrario, recorriendo los tres vectores. Vale. Bueno, entonces podemos observar, recordando esto, que la derivada respecto al tiempo de I, que leyendo aquí es omega 3J menos omega 2K, esto simplemente es esta ecuación. Ahora vamos a usar que esto es un triángulo a derechas, lo puedo escribir como omega 3K por I menos omega 2, y la K la saco de aquí, el signo menos sale delante y queda J por I. El producto vectorial es distributivo, así que puedo reagrupar y escribir esto como omega 3K por I más omega 2J por I. He demostrado esta, la derivada de I respecto al tiempo es omega por I, pero los tres son intercambiables. Podría haber elegido el eje J o el eje K para realizar aquella cuenta, así que lo puedo decir de los tres. Derivada de J respecto al tiempo es omega por J, derivada de K respecto al tiempo es omega por K. Eso es esto. El vector omega 3 por K, omega 2 por J. Bueno, si queréis completarlo, podéis sumarle omega 1 por I multiplicado vectorialmente por I. Ese es 0, así que es como sumarle 0, ¿verdad? Y ahora ya veis que omega 1i más omega 2j más omega 3k es omega por I. O de manera más compacta, si queréis utilizar la notación E sub algo, la derivada respecto al tiempo del vector de la base es omega por el vector de la base. Esto es lo mismo que la matriz que habíamos puesto antes. La matriz A1, 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 2, A1, 3, etcétera, 3 por 3, la relación es esta misma, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un microaparte matemático . Se dice que la matriz A y el vector omega son duales.
podemos coger omega, que es un vector en R3, un espacio real de 3 dimensiones lineal, está en correspondencia, y esto es una biyección, con unas matrices AES, que son las matrices de rotación en 3 dimensiones, sobre los reales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo escribimos esta correspondencia? Porque lo que he hecho por aquí ha sido ir igualando los coeficientes de manera un poco manual. Omega 3 será igual a 1, 2, etc. Entonces, la manera elegante de hacerlo, que es lo que quería contar, vamos a escribir esto de aquí en términos de algo que se llama el símbolo antisimétrico de Levi Civita. Que si han tenido un poquito de suerte, lo habrán usado en primero para escribir lo que es un determinante de manera compacta. Y si no han tenido suerte, lo aprenden ahora. ¿De acuerdo? Bueno, pues este símbolo, epsilon, tiene 3 índices, H, L y M. Y vamos a definirlo de la siguiente manera. Va a ser 0 si hay 2 índices iguales. Es decir, epsilon 1, 1, 2 es 0. Epsilon 1, 3, 3 también es 0, así todos. En cuanto haya 2 índices iguales, o si los 3 son iguales también, epsilon 2, 2, 2 también es 0. Cualquier símbolo que tenga 2 índices repetidos, al hoyo, 0. Bien, ¿cuándo no es 0? Cuando los 3 índices son distintos. Es decir, pueden ser 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, hay 6 permutaciones. Entonces las vamos a partir en las que son 1 y las que son menos 1. Estas son las permutaciones pares de 1, 2, 3. Que son epsilon 1, 2, 3, epsilon 2, 3, 1, epsilon 3, 1, 2. Todas estas son 1. Y las que son menos 1, que son las impares. Tengo que intercambiar un par de ellos. Epsilon 2, 1, 3 tiene que ser igual a epsilon 1, 3, 2. Tiene que ser igual a epsilon, que me queda 3, 2, 1. Esas son menos 1. Bueno, la primera observación es completamente antisimétrico. Si intercambio 2 índices cualesquiera de los 3, inmediatamente cambio el signo. Aquí porque son 0, si cambio el 1 y el 1, cambio el signo, pero menos 0 sigue siendo 0. Y aquí porque cualquiera de estas permutaciones, si intercambio 2 de ellos, va a parar a una del otro conjunto. Ejemplo, esta de aquí, 3, 1, 2, va a parar a 1, 3, 2. Pero 1, 3, 2 está en el de abajo porque es una permutación impar. O sea que al intercambiar el 3 y el 1 paso de 1 a menos 1. Por eso decimos que es un símbolo antisimétrico. ¿Alguien no lo había visto antes? ¿Todo el mundo lo había visto ya? No, hay 2 que no. Bueno. Pues con este símbolo podemos escribir la biyección entre esas matrices de rotación y estos vectores omega. Puedo escribir, por ejemplo, vamos a poner el caso general, ALM va a ser la suma sobre n de epsilon LMN omega n. Esto es una suma sobre n, paso de un vector de un índice a una matriz de 2 índices. Y claro, para hacer eso necesito un objeto de 3 índices. O sea, el que esto tenga 3 índices no es un capricho. Si tengo que pasar de 1 a 2 y tiene que haber una suma, pues no hay muchas más opciones. Bien, el ejemplo que iba a poner, A1, 2, vamos a elegir L igual a 1, M igual a 2, es lo mismo que realizo la suma. Entonces aquí tengo que tener 1 por omega 1, 2 por omega 2 y 3 por omega 3. Veamos. Aquí se repite el índice 1, que aparece 2 veces, así que este símbolo es 0. Aquí se repite el índice 2, este símbolo también es 0.
1, 2, 3 es una permutación par de 1, 2, 3. Es la permutación en la que no he permutado nada. Así que este es par, esto es 1. Por tanto, A1, 2 es omega 3, que es la relación que habíamos encontrado antes. O sea que esto, en efecto, esa ecuación, con ese símbolo epsilon, está reproduciendo la relación que habíamos encontrado entre el vector velocidad angular y la matriz de rotaciones. Bueno, si queremos invertirla, lo dejo ya como ejercicio. Omega sub L es un medio de la suma sobre m y n del epsilon LMN por AMN. Ejemplo, calculen el omega 2 a ver qué sale, ¿verdad? Deberían recuperar A31. Aquí ahora hay dos términos. Aparece el A13 y el A31, pero como la matriz era antisimétrica, A13 y A31 son lo mismo cambiados de signos. Y hay otro signo que viene del Levi-Civita, esta permutación, me va a cambiar un menos 1 por menos 1 es más 1, y obtienen esto rápidamente. Hay dos términos y un factor 1 medio. A ver si les sale. Si no, me lo preguntan, por favor. Bueno, cierro la parte. Entonces, esto es cómo se transforman los elementos de la base. Pues vamos a tomar ahora un vector de componentes constantes durante un momento. Así que sea un vector A definido por A sub x y más AY j más AZ por K. Ya no es la matriz. De la matriz me voy a olvidar. A partir de ahora voy a utilizar solo el vector omega, reciclo la letra, la A mayúscula se ha convertido en este momento en un vector arbitrario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo cambia ese vector A respecto al tiempo? Si las componentes son constantes, todo esto de aquí es constante. Así que la derivada de A respecto al tiempo tiene que venir dada por cómo cambian los vectores de la base, cómo está girando la base. Ya no lo escribo todo, sumo sobre i, A sub i por la derivada de E sub i respecto al tiempo. Las componentes son constantes, así que no las derivo, solo derivo los vectores de la base. Pero cada una de estas sé que es omega por i, omega por j, omega por k. Es omega por E sub i. De nuevo, el producto es distributivo. Este producto vectorial puedo pasarlas ahí a la derecha de las omegas. Así que queda omega por la suma sobre i de AI, omega por la suma en i de AI e i. No hay derivada. Esto recompone el vector A. Lo sustituyo aquí. Omega por A. Eso es lo que quería demostrar. Es evidente, si los tres vectores de la base rotan así, cualquier cosa que tenga componentes constantes rota de la misma manera. ¿Qué pasa si las componentes varían con el tiempo? Pues regla de Leibniz, tenemos dos términos. Tengo la suma en i de lo nuevo, derivada de A sub i respecto al tiempo por E sub i, más A sub i derivada respecto al tiempo de los E sub i. Y lo nuevo es esto, ahora las componentes también dependen del tiempo. Este vector está cambiando porque rotan los componentes y porque rotan los ejes. ¿Vale? Entonces voy a expresar esto de otra manera. Claro, si lo que tenía era un sistema inercial y vamos a volver a la física. Si teníamos un sistema inercial y otro sistema no inercial en el que los ejes estaban girando, este de aquí es la derivada respecto al tiempo en el sistema inercial. Y va a ser igual a la derivada de A respecto al tiempo expresado en el sistema no inercial.
porque esto es como cambian las componentes. Si me pongo en la base que está rotando, los vectores de la base no cambian. Este es el eje X. Si estoy en la base que gira, el eje X es siempre el mismo. Ustedes están viendo que el eje X cambia, pero yo no. Es mi brazo estirado en la misma dirección. ¿Vale? Así que esto es lo que yo llamaría la derivada de A respecto al tiempo en el sistema no inercial. La diferencia entre el sistema inercial y el sistema no inercial es esto de aquí. A sub i por la derivada respecto al tiempo de los E sub i. Pero la derivada respecto al tiempo de los E sub i era omega por E sub i. O sea que esto en realidad ya lo tenemos preparado. Es esta omega por A. El dibujito, si las componentes del vector son constantes, lo que tenemos es el vector velocidad angular, el vector A, que precesa alrededor de la velocidad angular, gira a su alrededor. Si las componentes son variables, a esa precesión hay que añadirle el que el propio vector está cambiando. Puede aumentar su módulo y puede cambiar su dirección, lo cual complica el movimiento mucho. Hemos ido a parar ahí. Si solo hubiera la precesión, habríamos ido a parar aquí a lo mejor. Esta fórmula la voy a expresar de manera más breve. Ese es el sistema inercial, así que simplemente derivada respecto al tiempo. Como se aplica a cualquier vector, lo voy a elevar a una igualdad entre operadores. Voy a quitarme el vector y pensar que es una igualdad entre las derivadas en los sistemas de referencia distintos. Así que la derivada respecto al tiempo en el sistema inercial va a ser la derivada respecto al tiempo en el sistema no inercial, pero a este le poníamos una estrella. Habíamos dicho que el sistema no inercial le poníamos una A de acelerado o un asterisco. Así que la derivada respecto al tiempo es la derivada respecto al tiempo en el no inercial más omega por. ¿De acuerdo? Elevado a una ecuación entre las derivadas. O sea que si yo quiero derivar el vector en el sistema inercial, lo que tengo que hacer es derivarlo en el no inercial y sumarle omega por, porque los ejes están rotando. Bien, caso particular. ¿Cómo varía el vector omega, el vector velocidad angular? Si le aplico esa regla al vector velocidad angular, ¿qué obtengo? Cambia de la misma manera en los dos sistemas. Esto no será útil cuando hablemos de sólido rígido en el capítulo 5. No me tengo que fijar si estoy expresando el vector omega en coordenadas inerciales o en las coordenadas del sistema en rotación. ¿De acuerdo? Un sistema acelerado y en rotación tenemos aquí el punto R y por tanto las coordenadas vistas desde O van a ser R más R y además la base está girando. Vamos a combinar las dos cosas. Ya es el caso más general. Así que el vector A en la ecuación que acabo de borrar para el cambio de sistema de referencia, pues va a ser simplemente R más R, mayúscula. Bueno, entonces vamos a ver la velocidad vista desde el sistema inercial. Es la derivada respecto al tiempo de R minúscula más R mayúscula. Eso es el vector A. Le voy a aplicar la regla anterior. Así que lo puedo escribir como la R ya es un vector visto desde el sistema inercial. Así que este lo puedo sacar directamente. Ya está expresado en el inercial. Lo saco directamente. Es la posición del sistema no inercial visto desde el inercial. Así que este es fácil. Derivada respecto al tiempo de R. Entonces vamos a aplicarle la regla de la rotación solo a la R minúscula y es un poquito más sencillo. Y queda la derivada respecto al tiempo en el sistema no inercial más omega por, y ahora vendría la A mayúscula que va a ser simplemente R minúscula. O escrito en términos de velocidades, lo que estamos diciendo es que la velocidad en el sistema inercial es la velocidad
del origen del no inercial, ese término se debe al arrastre de la R mayúscula, es ese término, más la velocidad vista en el no inercial, ese término viene de aquí, y finalmente omega por R. Entonces, esto es la velocidad en el inercial, esta es la velocidad con la que se mueve el sistema de referencia, esta es la velocidad en el sistema no inercial y esta es la rotación inducida por el giro de los ejes. Y no puede haber nada más, ya las matemáticas no engañan. O sea que no nos hemos dejado ningún término, tenemos total certeza de que esto es así, ¿de acuerdo? Bien, pero si eventualmente vamos a querer sacar fuerzas de inercia, lo que queremos ver es las magnitudes del no inercial, así que voy a despejar la V. La V en el sistema no inercial, el movimiento de este cuerpo, visto desde estos ejes que rotan, es decir, cómo se movía el bolígrafo en la hoja de papel en rotación, pues esto es restar. Es la velocidad vista desde el inercial menos el arrastre del sistema de referencia menos omega por R. Hay un detalle, para estudiar las leyes de Newton tenemos que ir a la segunda derivada, así que va a haber que derivar otra vez, pero no es muy difícil. Así que la aceleración en el sistema inercial, voy a repetir este argumento, empiezo desde aquí, derivo otra vez, es la derivada segunda respecto al tiempo dos veces de R más R. Como esto ya está expresado en el sistema de referencia inercial, lo puedo sacar fuera, no va a entrar omega por R mayúscula, así que esto es la derivada segunda respecto al tiempo dos veces de R, y esto es la aceleración de arrastre con la que empezamos la clase, debido a que un sistema está acelerado linealmente respecto al otro. Y ahora tenemos dos derivadas sobre la R minúscula, y eso son dos derivadas en el sistema inercial, o bien ese operador, derivada en el no inercial más omega por elevado al cuadrado, aplicado dos veces sobre la R. Bueno, pues esto es, estamos con la aceleración en el sistema inercial, es R segunda para escribir menos, la aceleración de arrastre, más la derivada respecto al tiempo, más omega por la primera aplicación de ese operador sobre R da la ecuación anterior, así que vamos a sacar una V y una omega por R. Eso es esta ecuación. V más omega por R minúscula. Efectivamente, lo que me estaba diciendo es que la derivada respecto al tiempo va a caer sobre omega. Así que aplico la derivada otra vez y queda R segunda más la derivada en el no inercial de V es simplemente la aceleración en el no inercial, luego veo omega por R, que enseguida vemos que es la centrífuga, después veo omega por V, pero también veo esa omega con esta derivada cayendo sobre la R. Así que omega por V sale dos veces. Sale una vez de aquí y otra vez de aquí. Por tanto, le ponemos un 2. ¿Y qué me falta? La observación de su compañero, la derivada de omega. Y ahora ya sabemos que tenemos todos los términos. Porque una vez que sabemos cómo rota la base, esto no es más que sacar derivadas, que es algorítmico. Ir cuesta abajo, ¿verdad? Así que la aceleración en el no inercial es la aceleración en el inercial más una retahíla de términos. Esto se llama teorema de Coriolis, por un ingeniero francés, Gaspard Gustave de Coriolis, que es el que lo averiguó.
que lo formalizó. En el no inercial va a haber esas fuerzas de inercia. Vamos a reescribirlo porque sabemos que en el sistema inercial la masa por la aceleración es la fuerza. La masa por la aceleración, esto era R. O sea que directamente la aceleración, ya no tengo que derivar nada. A ver, masa por aceleración en el sistema inercial igual a la fuerza. Así que puedo multiplicar esa ecuación por la F y despejar la A para ver qué sería la fuerza en el sistema no inercial. Así que masa por aceleración, despejando, es igual a ese primer término que es la fuerza. Eso serían las leyes de Newton. Hay una fuerza exterior que actúa sobre un móvil, este se acelera. Pero ahora tengo que coger todos estos términos y pasarlos al otro lado. La aceleración de arrastre va multiplicada por la masa. Hay una fuerza de arrastre. Paso la fuerza centrífuga al otro lado. Pasa con signo menos. Ese signo es lo que distingue centrípeta de centrífuga. La centrípeta es una fuerza física real en un sistema inercial. La centrífuga, que lleva signo contrario, es hacia afuera en vez de hacia adentro, es una fuerza de inercia visto en el sistema en que giran los ejes. Así que ya podemos distinguir entre centrípeta y centrífuga. ¿Sí? La de Coriolis. Y la última, que es la azimutal. Y eso es otra manera de expresar el teorema de Coriolis en términos de las fuerzas. Esta fuerza de arrastre es la misma que el coche acelerado, que discutíamos al principio. Aunque no haya ninguna fuerza, el viajero que va dentro del coche percibe una fuerza de inercia, debido a que el coche se está acelerando. O sea que esto ya lo habíamos entendido. Vamos a ver que la centrífuga, en efecto, es la centrífuga del movimiento plano del bachillerato y de primero. A ver si es cierto que lo es. Vamos a coger un movimiento plano, con lo cual tenemos un vector omega y vamos escribiendo una circunferencia alrededor de omega. Un punto sobre la órbita está en una posición R, así que omega por R, bueno, la componente de R paralela a omega va a dar 0 y la componente perpendicular va a dar algo que se mete en la pizarra. Así que omega por R se mete en la pizarra hacia adentro. Voy a inclinarlo un poco para que se vea mejor. Y R es el radiovector hasta el punto. Entonces, si omega es hacia arriba y omega por R se mete hacia adentro, pues tenemos omega por R de inmediato. Un vector así por un vector que está allí me da un vector que apunta hacia mí. O sea que omega por R apunta hacia adentro. Y si le cambio el signo, apunta hacia afuera. Menos omega por R. Y ya puedo multiplicar por n. O sea que la dirección es correcta. Saco el producto vectorial. Una vez que tengo la dirección, voy a mirar el módulo. Entonces, el módulo de este omega por R, que está aquí, el módulo de omega por R, como no son perpendiculares, no es el producto de los módulos, sino que aparece el seno del ángulo que forman. Porque no son perpendiculares. ¿Pero eso qué es? Si cojo la R y la proyecto con el seno de alfa, lo que estoy sacando es el radio de la circunferencia. Este radio, ρ vamos a llamarlo, me recuerda a las cilíndricas, es este R seno de alfa. En el siguiente producto vectorial, como omega por R iba hacia adentro y omega iba hacia arriba, el seno del ángulo es 1, el ángulo es recto, son 90 grados, así que ya no hay más ángulos. Esto de aquí ya es directamente omega por lo que teníamos, por omega R seno de alfa, es decir, omega cuadrado por ρ. Le pongo la m y reconocemos la fuerza centrífuga. Ese es el módulo de fuerza centrífuga, mv cuadrado partido por r. ¿Verdad que sí?
y apunta hacia afuera. Así que esta la tenemos bien interpretada. Bueno, esta última, omega punto por r, se llama fuerza azimutal y le suena también del movimiento plano. La aceleración de un movimiento circular uniformemente acelerado la recuerdan como la aceleración angular por r. Instantáneamente, si el movimiento no es uniformemente acelerado, pues omega punto será una función del tiempo. Y como estamos en 3 dimensiones, será un vector que depende del tiempo. Pero la interpretación es la misma. Es la aceleración angular de toda la vida. ¿Qué queda? La fuerza de Coriolis. Bueno, eso es un poco la menos intuitiva. Esta aparece cuando la partícula se mueve respecto a los ejes acelerados. Sale la V. Si la partícula está en reposo, esta fuerza no aparece. Menos 2m omega por V. Entonces, sobre esta yo creo que vamos a debatir bastante más en la próxima clase. La clase del miércoles nos vamos a meter con la fuerza de Coriolis en detalle. Y el tiempo que queda lo voy a emplear en un ejemplo clásico, que es la cubeta de Newton, en el que vamos a utilizar solamente la centrífuga. Bueno, la pregunta es, ¿qué forma toma la superficie del agua en un cubo de agua que gira con velocidad angular uniforme, constante? Se entiende en torno al eje de simetría del cubo. Mojado. Tenemos un cubo, el asa lo sostenemos de una cuerda y lo hacemos girar. Así que el agua que está dentro se va a ir hacia los bordes intuitivamente. Y la pregunta es la forma matemática que toma esa superficie. ¿Qué aspecto tiene esa superficie? Si el cubo está en reposo, ¿qué forma toma el espejo del agua? Bueno, intuitivamente es claro, formalmente lo que está pasando es que la superficie del agua se coloca como una superficie equipotencial. Es decir, es perpendicular al campo gravitatorio. Si la gravedad tira para abajo, la superficie del agua es perpendicular, de manera que sea equipotencial. ¿Por qué? Porque si hubiera una fuerza tangencial, el agua se desplazaría hacia ese lado, si hubiera alguna fuerza que tirara de ella de un lado a otro. Entonces se tiene que colocar en una superficie equipotencial para evitar que haya fuerzas laterales tangenciales a la superficie. Ahí minimiza la energía. Bueno, entonces ahora, como está girando, este elemento de agua, ¿a qué es perpendicular? A la fuerza neta, ¿no?, que sufra el elemento. Se tiene que colocar perpendicularmente, de manera que no haya ninguna fuerza tangencial, porque si hubiera una fuerza tangencial, el agua seguiría subiendo. ¿Se entiende? Entonces ahora ya tengo un sitio para agarrar el problema. Lo que tengo que buscar es qué fuerzas actúan sobre el elemento del agua, saco su dirección y sé que el espejo se pone perpendicular a esa dirección. Bueno, lo voy a hacer visto desde el sistema no inercial, para practicar con la fuerza centrífuga que acabamos de sacar. Así que el sistema es S estrella y está en rotación con el cubo. Voy a usar coordenadas cilíndricas. Evidentemente, es la simetría del problema. Rho, Phi y Z van a ser mis 3 vectores de la base. Inicialmente, en la hora anterior, teníamos I, J y K la base cartesiana. Pero una vez que he escrito la ecuación de Coriolis como una ecuación entre vectores, derivada igual a derivada más omega por, ya no digo nada de la base, es una identidad entre vectores, con lo cual puedo expresar los vectores en cualquier base. Así que puedo coger el teorema de Coriolis y decidir expresarlo en la base cilíndrica. Hemos abstraído un nivel más arriba, ¿verdad? Hemos salido de la base cartesiana, pero lo hemos abstraído al nivel de vectores en general, sin hablar de sus coordenadas. Elijamos las que queramos. Base cilíndrica. Así que el vector omega va a ser omega z, igual la dirección vertical y el eje de simetría del cubo. Y r pues va a ser, igual que siempre, ρ en la dirección radial y z en la dirección vertical. Vamos con la ecuación del movimiento.
en la misma notación de la pizarra anterior, masa por aceleración, estamos en el sistema no inercial, es la masa por la gravedad más la fuerza normal que pudiera haber, menos m omega por r, que es la centrífuga. Como la rotación es constante, la velocidad angular constante, no hay término con omega punto. Como la superficie del agua está en reposo respecto al sistema no inercial, no hay aceleración de Coriolis. He terminado. Nosotros los términos son cero. Y el origen de coordenadas tampoco hay arrastre. El origen de coordenadas está para ambos en el mismo punto, así que tampoco hay arrastre. Eso es todo lo que queda. Las fuerzas que de verdad hay en el agua y una fuerza no inercial, que en este caso solo es la centrífuga. Para cualquier otro problema lo mismo, se coge el teorema de Coriolis y se razona qué fuerzas no inerciales puede haber. Bueno, entonces vamos a evaluar esto, omega por r. Vamos a ver, ¿qué es omega por r? En cilíndricas, esto es omega rho, z por rho, más omega z, z por z. Este término es evidentemente cero. He sustituido la r en cilíndricas, que tiene un término en rho y un término en z, y omega es omega z. Ya estamos. Bueno, ¿qué es z por rho? Esto es un triángulo a derechos. Z por rho tiene que ser phi. Así que esta fuerza es... esto no es una fuerza todavía, omega por r es una velocidad. Esto es omega rho phi. Otro producto, omega por esto mismo. Pues ahora tengo otra omega más, aquella omega y rho me da omega cuadrado rho. Por ser el vector omega sale una z y está multiplicado vectorialmente por la phi. Z por phi, volviendo a mi triedro en cilíndricas, z por phi, vamos en sentido contrario, es menos rho. Así que menos omega cuadrado rho, que es la fuerza centrífuga. Bueno, pues ya podemos dibujar. Eso es la superficie del agua. En un punto cualquiera tira hacia abajo mg, tira hacia afuera, porque tenemos este signo. Voy a ponerlo por aquí. Este signo me cambia el sentido. Aquí vamos hacia adentro, menos rho, esto va hacia adentro. Y ahora vamos a ir hacia afuera, debido a ese signo. Así que es la centrífuga y tiene de módulo, que hemos dicho, m omega cuadrado rho. Como el agua está en equilibrio, esto tiene que estar compensado por una reacción normal. Que es lo que se resiste el agua a que la capa superior se meta dentro, la aplaste. Bueno, en equilibrio la aceleración es cero. Esta es cero en equilibrio, el agua está quieta. Así que puedo despejar, por ejemplo, la m. La fuerza normal es m omega r menos g de esta ecuación, pero todos estos trozos ya los tengo expresados. Esto es lo mismo que m g por z menos omega cuadrado rho por rho. O sea que tengo expresado el vector n, la fuerza normal, en términos de las coordenadas cilíndricas. Vuelvo al principio. Había razonado que el agua se va a colocar perpendicularmente a esa fuerza normal. Así que, si cojo un triángulo, el elemento de agua, y me muevo al elemento siguiente de agua, eso es la superficie del agua, si me desplazo un diferencial de rho, me voy a desplazar un diferencial de z, van a formar un ángulo alfa, y eso es lo mismo que el ángulo que forma la fuerza normal con la vertical.
la normal, es perpendicular al espejo del agua. Así que el ángulo que forma el espejo del agua con la horizontal, llamémoslo alfa, es el mismo ángulo que forma la normal con la vertical. Porque esta es perpendicular a este y esta es perpendicular a esta. Es el mismo triángulo rotado. Bien, entonces, la tangente de alfa, tomándolo en el triángulo blanco, es diferencial de z respecto a la posición radial. Tomándolo en el triángulo verde, pues lo que tengo que hacer es coger la componente radial de la fuerza normal y la componente vertical. La componente radial es opuesta al ángulo alfa, así que la tangente va en el numerador. Y la componente vertical es adyacente al ángulo alfa, así que va en el denominador para componer su tangente. Ya lo tengo. Esto es lo mismo que puedo leer aquí. La componente radial es omega cuadrado rho, la componente vertical es g. Así que esto es omega cuadrado rho entre g. Y esto es una longitud. O sea que aquí tengo que tomar el módulo. Eso es la longitud, no el vector orientado. Bueno, pues con esto sé que la superficie del agua tiene por ecuación diferencial z' de rho igual a omega cuadrado rho partido por g. Y claro, aquí la variable es la radial, rho, y sale linealmente. Así que esto se integra de una vez y queda rho cuadrado partido por 2. Z de rho es igual a omega cuadrado partido por 2g rho cuadrado. La primitiva es inmediata, es un polinomio en rho. O bien, si vuelvo a coordenadas cartesianas, omega cuadrado entre 2g x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué figura es esa geométrica? Una parábola es un objeto plano. Sería z proporcional a x cuadrado. Estamos en 3 dimensiones. Es un paraboloide, gracias. Es un paraboloide con simetría de revolución. Así que si tomo un corte, efectivamente, la forma del agua es una parábola, la figura completa es un paraboloide de revolución. Me queda un comentario. ¿Por qué es este experimento famoso? Es un experimento mental. Imagínense que no ven el cielo estrellado, se colocan en el polo norte para simplificar la geometría. Ya hablaremos el próximo día de qué ocurre en otras latitudes. Colocan en el polo norte un cable, del cable cuelgo un cubo, lleno el cubo de agua y lo echo a girar. Si el cubo es lo bastante grande, debido a la rotación de la Tierra de 24 horas, menos que omega es muy pequeña, pero debido a esa rotación se percibe este paraboloide. El cielo está encapotado, no se ven las estrellas. ¿Qué deducimos, sin embargo? Viendo que ese enorme cubo de agua tiene una pequeña inclinación, somos capaces de deducir que la Tierra está girando. Eso es muy profundo. Yo estoy en un sistema en rotación, no lo sé, hago un experimento y soy capaz de deducir que efectivamente lo está. Y bueno, si uno sigue filosofando por ahí, pues puede pensar que qué es lo que elige, cuál es el sistema que es inercial. De todos los sistemas que pueden estar rotando unos respecto a otros, ¿quién elige cuál es el sistema inercial? Entonces esto lo pensó Mach y llegó a la conclusión de que tenían que ser las masas, la masa de la Tierra, la masa del Sol, la masa de la galaxia, etcétera. Toda la distribución de masas del universo tenía que decidir cuál es el sistema inercial en cada punto en el que se cumplen las leyes de Newton, y los demás sistemas están rotando respecto a ese y ven fuerzas inerciales. Y eso llevó a Einstein, es uno de los pilares que lleva a Einstein a sacar la relatividad general. ¿De acuerdo? El ejercicio. Por favor, repiten la forma de ese paraboloide, pero visto desde el sistema inercial. Se bajan del cubo, se ponen en el suelo y entonces ven fuerzas. Aquí ya no hay fuerzas de inercia, sino que todas las fuerzas son físicas. Tiene que haber fuerzas que hagan que el agua trepe pared arriba. A ver si les sale. ¿De acuerdo? Hasta el miércoles.